Bueno, ya ustedes vieron que nos acompaña un especialista, como diría Thais, amigo de la Casa de Buen Día, el doctor neurocirujano don Eduardo Huertas, porque lo invitamos para hablar sobre un tema frecuentísimo que a veces no pensamos que sea tan común, y es cómo pueden incidir las emociones y el estrés en el dolor espinal. Incluso pareciera hasta difícil de imaginar que las preocupaciones, que la depresión, que la tristeza podrían incidir de forma directa en el dolor de la espalda baja, por ejemplo. Así que le dijimos, don Eduardo, usted podría venir a hablarnos de esto y sobre todo cómo enfrentarlo y cómo prevenir esta situación. El doctor, como siempre, dispuesto, dijo, por supuesto, allí estaré. El Facebook de Buen Día está para que usted realice sus consultas y también el WhatsApp 6087-7777. Usted sabe que eso es para ya grabar un video y que enviarle la consulta al doctor grabado. Eso es a través del WhatsApp. Esa es la línea de WhatsApp que ponemos a su disposición. Don Eduardo, siempre es un gusto, doctor, tenerlo acá. Muchas gracias por invitarme, Omar. Este es un tema importantísimo, muchas veces menospreciado y que estoy encantado de que desarrollemos. Nosotros también. Quisiera, doctor, que usted comenzara a explicarnos de qué manera y qué relación hay a nivel emocional que detone dolor en la zona espinal. Es simple, las personas no son conscientes de que las emociones producen una serie de reacciones químicas en el organismo y producen una serie de cambios en el sistema nervioso central y por ende la interpretación del dolor se ve afectada de forma completamente directa dependiendo de nuestra experiencia y previa con dolor y también dependiendo de la situación que estemos viviendo en un momento dado. Mucho se ve afectado por nuestra actitud, mucho se ve afectado por nuestra forma de abordar el dolor y entender que esto no es un asunto psicológico, no pretendo meterme en un campo psicológico, sino que en un campo puramente médico desde un punto de vista bioquímico, desde un punto de vista neurofuncional. ¿Cómo afecta? Tenemos que entender que las emociones afectan el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Y aquí lo que tenemos es el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema muy primitivo en el cerebro, es muy básico. Los animales invertebrados y vertebrados, todos tenemos sistema límbico, especialmente los sistemas es más primitivo, por ejemplo, desde los reptiles tienen sistema límbico que es fundamental. Y ahí es donde se interpreta el dolor. Y es que esto es importante entenderlo, Omar. Nosotros no sentimos dolor en la espalda, lo sentimos en el cerebro. La información llega al cerebro, es interpretada por el cerebro y es el cerebro el que está sintiendo. Nosotros no somos, no tenemos la sensación puramente en el lugar. Ahí lo podemos interpretar. Ahí es donde decimos me está doliendo la espalda, me está doliendo el cuello. Pero verdaderamente es el cerebro el que interpreta. Y el sistema límbico es donde las emociones también llegan, es donde las emociones se generan, es donde el mecanismo emotivo se combina con las sensaciones de dolor y el manejo del dolor. Y entonces es muy fácil entender cómo se entrecruzan y cómo interactúan entre sí. Y esto, cuando lo logramos entender que hay cosas que podemos hacer para bajar el nivel de dolor, simple y sencillamente cambiando la actitud y cambiando nuestro abordaje hacia el dolor. Doctor, con esta explicación tan clara, ¿qué otras emociones? Hablaba yo de tristeza, hablaba de preocupaciones excesivas. ¿Todo este tipo de emociones inciden directamente con esta explicación que usted me está dando? Completamente, y no solamente eso. Voy a darle un ejemplo, Mari, espero que me esté viendo. Uno de mis pacientes había sido intervenido, su cirugía no había quedado bien, llegó a mi oficina para que viéramos el problema que había sido visto en otro centro. Resolvimos su problema, lo volvimos a operar, resolvimos su problema, pero seguía insistiendo en pocos días después de estar operado en estar trabajando intensamente. Aunque él decía, yo no voy al trabajo, simple y sencillamente estoy desde mi tableta haciendo trabajo, desde mi computadora. Todo esto genera estrés, todo esto genera una liberación de hormonas y una liberación del sistema neurológico al respecto que inflama los tejidos. Y él insistía, no veía cómo se correlacionaba, que siguiera mal, porque él siguió mal durante unos días, hasta que finalmente el psicólogo de nuestro equipo lo atendió, lo hizo ver que se estaba haciendo daño, le hizo ver que el problema, porque seguía teniendo molestias, y en cuestión de unos días, al hacer cambios, mejoró muchísimo. Mejoró al punto de que al principio llegó con bastón y después llegó caminando como si
como si la cosa no hubiera pasado. Y hubo un cambio radical, hubo un cambio de 180 grados en su actitud, se dio el tiempo para sanar, le dijimos de ese tiempo para sanar, luego volverá a su trabajo sin ningún problema, lo está haciendo y está muy bien. Eso es solamente un ejemplo. Sí, se topa uno con gente que tal vez dice, es que yo no me siento estresado. Es que dicen que estoy estresado, que esto puede verse el estrés. Y quiero preguntarle qué tan usual es que esto ocurra y que más bien digan, es por malas posturas, de repente me moví mal, de repente hice una fuerza que no debí realizar. Antes de decir qué tan frecuente es que esto ocurre, quiero hacer un énfasis en una cosa, Omar. El estrés es un evento físico y neurológico, no es un evento emocional. Ocurre a nivel físico, liberación de hormonas que inflaman al organismo. Es decir, la sensación de estrés manda una señal de emergencia al organismo y el organismo reacciona mandando una hormona que sirve para enfrentar esa emergencia. El gran problema es que este es un mecanismo primitivo desarrollado para protegernos en la vida silvestre. Si viene un león a comerme, puedo tener suficiente energía para salir corriendo y defenderme o enfrentarlo. Una de las dos cosas. Por eso se llama la respuesta de correr o enfrentar. Pero lamentablemente en nuestra vida moderna, solo en la ciudad se considera que el costarricense promedio en el GAM está expuesto a 1.500 estímulos estresantes por día. 1.500. Wow. Eso es muchísimo. Pues claro. Eso es muchísimo. Estamos constantemente, la moto que se me metió por la izquierda, el peatón que se brincó, que se cruzó a medio camino, el carro que casi me atropella, el cara de malo que pareciera que me quiere asaltar. Todas estas cosas, y no solamente eso, el pito, la bulla, todas estas cosas son estímulos estresantes. Y para colmos, ahora pasamos pegados a sistemas que nos mantienen conectados con todo el mundo, nos asustan diciéndonos que la vacuna sirve, que no sirve, que me da trombosis, que no me da trombosis, que aquí y allá. Y son cosas que están fuera de nuestro alcance para controlar. Y entonces esto estimula el sistema nervioso central, lo estimula de una forma que produce una serie de respuestas en el organismo que más bien son dañinas. Doctor, nos colocan esta ilustración porque mi pregunta por este lado iba, si el origen es físico realmente, pero además de esto el paciente está enfrentando emociones como las que usted estaba mencionando, tristeza, preocupaciones, estrés, este padecimiento que se originó físicamente se exacerba precisamente por este tipo de emociones. Completamente, muchísimo. ¿Qué estamos viendo aquí? Muchísimo. Aquí lo que estamos viendo es la vía somatosensorial y la vía que llega al sistema límbico. Es decir, tenemos abajo a la izquierda un estímulo de cualquier tipo, en este caso un estímulo doloroso, que llega a la médula espinal. Aquí estamos viendo abajo, en eso que parece una galleta con una mariposa en el centro, es realmente la médula espinal en un corte transversal. Y luego ese estímulo cruza de un lado a otro, es muy interesante porque hay un entrecruce de las vías de conexión y sube hacia el cerebro. Esto va más o menos, para que tengan una idea, a 300 kilómetros por hora. Así de rápido va el estímulo desde el momento en que lo sentimos hasta el momento que llega al cerebro y estamos recorriendo 1 metro. Entonces, verdaderamente es una fracción de segundo. Pero llega a nuestro sistema límbico y ahí es donde es distribuido a las diferentes zonas del cerebro para que sea interpretado, sea aprendido, número 1, y también, número 2, haya una respuesta. Y esa respuesta puede ocurrir en diferentes niveles. Puede ocurrir incluso una respuesta automática a nivel medular y puede ocurrir una respuesta aprendida o una respuesta por inconsciente y consciente de todos niveles a nivel cerebral. El punto es de que esa respuesta es importantísima y el cerebro es capaz de modular esa respuesta. Si nuestro cerebro... Veamos una cosa, Omar. Este vaso puede estar medio vacío o medio lleno. Todo depende de cómo yo lo vea. Y si lo veo medio vacío, voy a decir, a la perica, qué tirada, se me está acabando el agua y tengo sed. Y si lo veo medio lleno, puedo decir, qué bien, tengo agua acá para poder seguir conversando y no tener sed. ¿Cómo abordamos el dolor? Hace una diferencia dramática y radical. Por esto es muy importante, y aquí voy a hacer algo que muchos de mis pacientes y muchos de los televidentes, estoy seguro, no les va a
a parecer correcto inicialmente, incapacitarse por dolor espinal es una de las cosas que tratamos de evitar al máximo. Porque si la persona se va a la casa, lo único en lo que está pensando es me duele, me duele, me duele, me duele. Pero si está trabajando, si está haciendo sus labores, si tiene la mente en otra cosa, no tiene la mente enfocada en solamente negatividad, sino en positividad, el vaso va a estar medio lleno, no va a estar medio vacío. Y esto es importante. Cómo abordamos, cómo enfrentamos el dolor, produce una reacción bioquímica negativa o positiva en el cerebro. Y esto pareciera difícil cuando uno ha tenido dolor. Pareciera difícil cuando uno tiene años de tener dolor, de creer que es así. Pero tienen que entender de que así es como funciona el sistema. Este es el mecanismo de funcionamiento de nuestro sistema nervioso y de que las reacciones bioquímicas se ven directamente afectadas por nuestra actitud al respecto. Doctor Huertas, ¿es posible establecer síntomas que nos hagan sospechar que este dolor que estamos experimentando es precisamente un detonante a causa de estrés, de emociones no controladas correctamente? ¿Podríamos tener síntomas? Sí, y esto, una de las razones de por qué me gustó mucho que me invitaran a desarrollar este tema es porque aquí es donde, aquí tienen, los pacientes espinales aquí tienen la papa en la mano, Omar. En cambio, en las demás, caramba, casi que no pueden hacer nada. Si tienen una hernia rota y está comprimiendo el nervio, es mi trabajo. Tengo que ir a quitar esa hernia, tengo que quitar ese fragmento. Si tienen un desplazamiento de la vértebra, tampoco el paciente puede hacer mayor cosa, lo que ya eso es trabajo mío. Pero en esto el paciente tiene tiene las cartas servidas para hacer muchas cosas. Una de las cosas más importantes que debe de reconocer una persona es que definitivamente, aunque le parezca que no, las emociones están afectándolo. Negativamente en la mayoría de las veces, porque si no somos conscientes no tomamos control de ellas. Entonces, antes de pensar cuál síntoma es por emoción y cuál síntoma es verdaderamente físico, quiero que todos, por favor, se den cuenta, realicen, o sea, verdaderamente cojan el toro por los cuernos y digan, mis emociones me están afectando. Es un hecho. Llámese que el 100% de las personas con dolor crónico, dolor espinal crónico, las emociones lo están afectando usualmente de manera negativa. ¿Por qué? Porque no son conscientes de que así es y entonces no han tomado control. Pero cuando la persona toma el control, cuando la persona decide de que vas a tener una actitud más positiva, entonces las cosas mejoran. No es la cura, porque no es la cura, pero la calidad de vida mejora. Esta afectación emocional que se traduce en nuestro cuerpo puede fusionarse ya con explicaciones originadas directamente con temas de salud, doctor. Es decir, tanto esta complicación de estrés, este dolor que estoy teniendo, puede sumarse además a algunas causas ya naturales y físicas. Especialmente así es cuando más ocurre. Es decir, yo tengo, por decir algo, artrosis espinal. Tengo inflamación de articulaciones, tengo unos discos dañados, unos abombamientos o unas pequeñas hernias de disco que no son quirúrgicas, pero que sí me afectan. Bueno, definitivamente el estrés, la tensión, las preocupaciones, los problemas, e incluso, Omar, la pandemia ha traído un desastre. Ha sido un verdadero desastre el manejo del dolor. Se ha complicado muchísimo en este año porque las personas están angustiadas, están encerradas. No somos seres antisociales, no somos de distanciamiento y nos hemos visto obligados a distanciarnos. De eso trae un estrés, el distanciamiento social trae un estrés, no poder ver a los padres, no poder ver a los nietos, no poder compartir como estábamos acostumbrados, ha traído un estrés adicional. Reconocer esas cosas es importantísimo, pero darse cuenta que eso se suma a un problema de fondo en la columna es lo más importante. Se suma y puede ser más importante que el problema original. Entonces tenemos personas que llegan con problemas espinales que no son serios, que no son graves, pero con calidad de vida absolutamente deteriorado, en terribles condiciones, simple y sencillamente porque la cosa se ha vuelto una espiral descendente donde la persona cada vez se siente peor, no ve solución, no ve la luz al final del túnel, no se da cuenta y no reconoce que las emociones y la conducta está afectándolo y entonces la cosa se convierte en una espiral descendente que más bien empeora todo. Doctor, decíamos al inicio que el 80%
de las personas en algún momento han experimentado dolor lumbar. Correcto. Esta cifra a mí me parece altísima. Lo que quiero saber es, con base en su experiencia como especialista, ¿cuántas de este 80% se deben al mal manejo de las emociones, al estrés, a las preocupaciones? Usualmente cuando tenemos eso es porque, y son por periodos limitados, donde pasamos bajo una situación sumamente estresante o una situación sumamente angustiante o una pérdida personal o de cualquier tipo. Incluso si pierdo el trabajo, esto me puede producir dolor en el cuerpo en muchos lugares. Y uno de los sitios donde más se desencadena estrés y problemas es, por ejemplo, columna cervical, columna lumbar, pueden sufrir más e incluso dolores de cabeza, pero tienden a ser autolimitados temporales durante el periodo estresante, durante el periodo especialmente angustiante. Pero si esto se continúa y sigue por varias semanas, si estamos hablando de 6 o más semanas, es mejor investigar si no hay algo de fondo adicionalmente. Por ejemplo, Omar, yo siempre le digo a mis pacientes que cómo el estrés y cómo las tensiones y cómo las preocupaciones se angustian dependiendo de cuál es nuestro talón de Aquiles. Si yo soy cardiópata, estrés, preocupaciones y me van a afectar definitivamente. Cualquier cardiólogo se lo va a decir. Si yo tengo problemas gastrointestinales, me va a dar gastritis o voy a tener problemas digestivos. Pero si yo tengo problemas espinales, ese es mi talón de Aquiles y ahí es donde todas estas respuestas hormonales y bioquímicas van a desencadenar precisamente dolor, porque tenemos de fondo un problema menor que se amplifica por el efecto directo inflamatorio que produce la respuesta del organismo. Y es que aquí insisto, Omar, esto es una respuesta corporal, no es una respuesta emotiva, es una respuesta bioquímica, neurológica, que está ocurriendo por el estímulo estresante o el estímulo angustiante o de cualquier tipo. ¿Hay personas más propensas para desarrollar este tipo de padecimientos a causa del estrés y de las preocupaciones o no hay edad, doctor? Realmente no hay edad para esto. Esto puede ocurrir a cualquier nivel y puede ocurrir en cualquier persona. Especialmente lo vemos mucho, en mi opinión, y esto es causado por la monotonía. Lo vemos mucho en amas de casa, de que están siempre en un trabajo bastante monótono y entonces es poco estimulante desde un punto de vista mental, sino que nada más estoy haciendo tareas. Y en cambio, mucho ejecutivo, por ejemplo, me dice que está con dolor al final del día, pero que durante el día no tuvieron dolor. Y la razón es porque la mente está en otra cosa y está pensando en otra cosa y entonces las manifestaciones no van a ser tan intensas. ¿Existen factores de riesgo? ¿Existe algún componente hereditario, doctor? Verdaderamente no hemos reconocido un componente hereditario. El factor de riesgo más importante definitivamente es vivir en la ciudad. La ciudad es un ambiente estresante, per se. Y entonces vemos que esto es menos intenso en las zonas rurales y es muchísimo más intenso en las zonas de la ciudad. Y este es probablemente uno de los factores más significativos. Tengo aquí una consulta de parte de Gabriel López, doctor. Dice que la pareja tiene 5 días de estar con un dolor terrible en la espalda baja, lo que le llaman lumbalgia. Dice, hace ejercicio de estiramiento, se hace masajes en la zona afectada, pero no ha querido tomar medicamentos contra el dolor y desinflamatorios porque ella ya toma otros medicamentos y padece de gastritis crónica. Tiene 48 años, la pareja de Gabriel. Hace 1 año y medio le hicieron una esterectomía quitándole el útero y el ovario derecho. Quiere saber, doctor, si esa cirugía también tiene que ver con ese dolor que ella está experimentando. Poco probable, pero dolor en la espalda baja puede darse por muchas razones, no solamente por problemas espinales, puede darse también por problemas urinarios, infecciones urinarias o otras patologías. Hay que entender de que la espalda no es solo la columna, también tenemos otras estructuras que son importantes a tener en consideración. Me parece muy bien que no se automedique si tiene gastritis y si tiene otras condiciones y otros medicamentos. Lo que sí debe hacer es que si el dolor es intenso, debe de acudir a la consulta, debe buscar a un médico. La gran mayoría de los dolores agudos son autolimitados y son de fácil resolución. Es cuando ya se convierte en un problema más crónico, es cuando ya tenemos varias semanas o meses o incluso años y con problemas espinales reconocidos que todos estos factores emocionales son importantes de considerar y a mantener en jaque siempre. Porque veamos una cosa, Omar, que en el paciente crónico con dolor crónico,
100% de los pacientes con más de 6 semanas de dolor espinal tienen algún grado de depresión. 100% de más de 6 semanas tienen algún grado de depresión. Y esto lo sabemos los médicos. Por eso muchos pacientes les indican antidepresivos que sirven para controlar el dolor y sirven también para controlar su depresión. Dicho esto, personalmente no estoy de acuerdo con ese abordaje. Creo que se debe corregir la causa, mejorar el funcionamiento de la columna y dejar medicación antidepresiva como último recurso, no como primer recurso. Lo que pasa es que a veces no hay la capacidad de hacer todo este trabajo, o el paciente no lo quiere hacer y el médico no tiene otra alternativa que indicar este tipo de medicación. Lo cual, de nuevo, insisto, debiera ser un último recurso, no un primer recurso. Sol María Pérez dice, doctor, ¿es posible que el mal dormir y el insomnio me afecten generando dolores en todo el cuerpo? Sin duda, sin duda. Mal dormir es una de las peores cosas que podemos tener y que podemos sufrir. El sueño es reparador, eso todos lo hemos escuchado muchísimas veces. Es fundamental, se considera de que en promedio el ser humano debiera dormir 8 horas, pero algunos necesitan 8 horas y media, otros necesitan 9, otros necesitan un poco menos. Desde que se desarrolló la luz artificial, hemos perdido aproximadamente 1 hora y media de sueño, y previamente, cuando habían luces que no eran eléctricas, perdimos otra hora de sueño por iluminación artificial. Y hemos perdido en términos generales un par de horas de sueño, 2 horas y media de sueño como especie. Esto tiene efectos directos en el sistema nervioso central y cómo funciona, y esto tiene efectos directos de cómo nos sentimos y la liberación de hormonas de estrés que hacen que todo empeore en el organismo. Claro que mal dormir produce dolor generalizado. Luz Campos dice, doctor, que quería comentarle a ella a usted que desde octubre del 2020 ha estado con un dolor intenso en la parte baja de la columna, al punto que si ella se sienta le duele muchísimo, y al ponerse en pie o si se acuesta, de hecho, le cuesta levantarse por este dolor en la zona lumbar. Le han inyectado varias veces y el dolor se calma. Cuando se pasa el efecto, otra vez regresa la molestia. Mi recomendación es de que definitivamente acuda a la consulta. Es decir, ya tiene casi un año de estar con dolor, y eso ya entra dentro de una categoría diferente. Una cosa es tener dolor agudo que pueda ser manejado sintomáticamente, que pueda ser tratado rápidamente, y otra cosa es tener dolor crónico, recidivante, continuo, constante, que incluso ni siquiera está aparentemente relacionado con situaciones emocionales que pueden estar afectando, sino que si se sienta y se va a levantar, le cuesta. Ya esto está hablando de un problema mecánico de la columna, y lo mejor es que consulte. Doctor, ¿qué tan incapacitante puede ser un dolor que se originó por emociones, por preocupaciones? Tan incapacitante o tan invalidante como una fractura espinal. Es decir, puede ser terriblemente incapacitante, y la persona puede simple y sencillamente estar incapacitada de levantarse y de movilizarse apropiadamente. Muchas veces esto, Omar, se ve complicado porque la persona no entiende lo que le está pasando. No tiene un diagnóstico claro. No sabe cuál es la causa de su dolor. Y las personas llegan a mi oficina muy angustiadas. Muchos de los pacientes que nosotros indicamos estudios para evaluar su columna, se les ve la cara de angustia cuando llegan a la oficina porque están esperando la peor noticia posible. Tengo montones de pacientes que piensan que lo que tienen es probablemente cáncer y por eso tiene tantísimo dolor. Y cuando se les aclara que no, que lo que tienen es una lesión moderada o de menor grado en la columna que se puede tratar y que se puede aliviar, la actitud cambia completamente, sus caras cambian completamente porque esa angustia se libera. Y esto es sumamente importante. Muchas veces los pacientes no saben qué es lo que tienen, no entienden qué es lo que ocurre y se angustian más de lo necesario. Entonces, entender qué es lo que está pasando es parte fundamental de tratarnos. ¿Cómo se realiza en este caso el diagnóstico para llegar a concluir que es estrés lo que está presentando el paciente? Realmente, de nuevo, como causal de dolor exclusivo, crónico, el estrés es extremadamente inusual. Casi siempre hay algo más de base. Es decir, casi siempre tenemos, por ejemplo, una artrosis o unos discos abombados, un poco dañados, o degeneración de los discos. Nada tremendamente grave, pero que se ve empeorado por la angustia, el estrés y las emociones.
Para dar un ejemplo, Omar, y de lo importante que es esto, todos mis pacientes tienen que llenar un cuestionario que se conoce como estrés percibido. El estrés percibido es un cuestionario que nos da una guía bastante rápida. Por supuesto que hay muchísimo más evaluaciones para analizar el estrés y de otras condiciones, pero por lo menos esta es una guía que me permite a mí saber si hay un factor estresante o no que pueda estar jugando un rol en el dolor de estos pacientes. Si el puntaje sale bajo, ni siquiera lo considero, ni siquiera tomo el tiempo en esto, sino que nos concentramos en otras cosas. Pero si el puntaje sale alto, no voy a decir que la única causa es estrés, pero sí le voy a decir a mi paciente que es un factor que tiene que abordar y tiene que tratar. Y aquí es donde cuesta mucho, porque la gente no quiere aceptar que el estrés, que las tensiones, que las preocupaciones, que la angustia, que el trabajo le está produciendo precisamente esto, que hay una diferencia entre trabajar saludablemente y trabajar de una manera tóxica que nos hace daño. Cuando el estrés figura como uno de los protagonistas de ese dolor que usted está mencionando, doctor, ¿qué debe tomar el paciente? ¿Cómo debe tratarse esta situación? Hay muchas cosas que el paciente debe de hacer. Y primero, el factor número uno y más importante es aceptarlo. Es decir, y aquí viera lo que cuesta. La gente no lo quiere aceptar. Quieren dar exclusivamente como físico, como que hay una causa física, algo tiene que estar. Lo que hablábamos antes, no creen que el estrés cause eso. Exacto. Y entonces, primero es aceptarlo. Y esa parte de aceptación es, en mi opinión, una de las etapas más difíciles. Cuando ya el paciente acepta que verdaderamente esto es un factor que está empeorando su situación, entonces puede tomar las medidas que tiene que tomar. Por ejemplo, este paciente que le daba el ejemplo decidió entonces tomarse el lapso de recuperación, incapacitarse para recuperarse apropiadamente, enfocarse y concentrarse en su salud. Y eso es un cambio dramático. Otros pacientes lo que tienen que aprender es efectivamente a tomar acciones constantes y continuas, no simple y sencillamente decir voy a hacer lo que sea durante todo el día y al final del día me voy a tomar una pastilla para que esto no me importe. No, esto es una acción constante y continua. Es una actitud que cambia la bioquímica del cerebro y por ende cambia la respuesta del organismo. Y si lo hacen, entonces pueden haber cambios importantes y mejoras en el paciente. Doctor, mucha gente de repente dice, no creo que esté estresado, pero realmente están estresados. Y entra otro término que en estos tiempos se ha conocido como estrés silencioso. No se dan cuenta, pero realmente están estresados. ¿Cómo manejar en este caso cuando el paciente ni siquiera acepta o ni siquiera percibe que hay una cuota de estrés importante que está afectando su salud? Como médico y como cirujano, yo trato de convencer a mi paciente de lo importante que es esto y de que haga su parte. Pero no siempre lo logro, Omar, y por eso tenemos en nuestro equipo profesionales, tenemos a un psicólogo clínico que nos ayuda en esta etapa, en este tipo de pacientes. Muchos de mis pacientes que tienen, por ejemplo, en la escala de estrés percibido muy elevada, automáticamente los referimos con el psicólogo clínico. Yo hago mi trabajo de hacerles ver lo que está pasando y qué medidas pueden tomar. Algunos pacientes hacen muchísimo caso, otros pacientes simple y sencillamente hacen negación. Y negación es uno de los enormes problemas para manejar esta parte del dolor. Si el dolor no estamos conscientes o no estamos aceptando la importancia que son las emociones, entonces no vamos a lograr controlar el dolor y vamos a abusar de analgésicos, vamos a abusar de medicamentos, vamos a abusar de una serie de cosas que no se deben de ocurrir. Sé que usted no es partidario de la automedicación y siempre lo ha predicado muchísimo. Para nada, siempre lo hemos predicado y yo creo que ningún médico va a estar de acuerdo en medicar y muchísimo menos para psicotrópicos o tipos de estos medicamentos para manejar ya sea depresión o manejar angustia o manejar ansiedad. No deben de ser automedicados y deben ser completamente dirigidos por un profesional. Entonces, doctor, cuando estos casos ya se extralimitan, cuando ya se salió de control, cuando ya el dolor es latente, es permanente, ¿cuál es el manejo médico aquí? ¿Qué medicación se aplica? Primero que nada tenemos que ver de nuevo la causa y si ese dolor se puede manejar. Si yo controlo el dolor y le demuestro al paciente que la lesión que tiene es controlable, llámese con inyecciones espinales o tratamientos, incluso cirugía, Omar.
y esto se resuelve, entonces es más fácil. Pero tiene que ir de la mano con un manejo del estrés, y muchos de mis pacientes nosotros los mandamos a aprender a meditar y los mandamos a hacer una serie de estrategias para manejar este aspecto tan importante y fundamental. Por ejemplo, Mar, quiero dar un ejemplo. La cirugía lumbar, que siempre se recomienda, especialmente la cirugía lumbar mayor, cuando vamos a estabilizar, vamos a poner tornillos en la columna, por muchas razones. Siempre se recomienda hacer una evaluación psicológica para ver si la causa de dolor está siendo más amplificada por el estrés y depresión que por otra razón física. Yo he tenido pacientes que están profundamente deprimidos, tienen una lesión lumbar, profundamente deprimidos, por tanto dolor, por tantos años. Y a uno como clínico le entra la duda si verdaderamente va a haber un beneficio en cirugía o no. Si este dolor va a realmente producir un cambio en esa persona cuando la opere. Hemos hecho cirugías a pesar de que hemos tenido dudas, porque los estudios demuestran que la columna requiere resolución quirúrgica. Y nuestros pacientes, al ver una mejoría en su dolor y al ver que algo se puede hacer, entonces empiezan a mejorar también anímicamente, empiezan a salir de su depresión, porque al tener tanto dolor, era por esa la razón que tenían depresión. Entonces este es un paciente que no necesita antidepresivos. Lo que necesita es resolución de su problema espinal. Claro. Por eso no hay una solución para todo el mundo, y no es tan simple como esto es lo que tienen que hacer todos los que le duele la columna. No, hay que evaluar la causa del dolor, hay que tratar la causa del dolor, y hay que reconocer que en el proceso la parte emocional juega un factor fundamental y debe manejarse también de la mano junto con acciones específicas para mejorar la salud espinal del paciente. Doctor, usted nos envió, para ir cerrando, recomendaciones puntuales para tratar correctamente estas molestias, cuando se trata también un poquito de el mal manejo de las emociones. Y esta primera parte es fundamental. ¿Por qué la importancia de aclarar el diagnóstico? Precisamente por todo esto que hemos hablado, Mar. Cuando uno tiene claro cuál es su diagnóstico, cuál es su problema, uno sabe qué tiene que hacer. Muchos de mis pacientes me han escuchado aquí decir que hay que hacer ejercicios sin impacto y hay que bajar de peso. Y llegan a mi oficina por primera vez y me dicen, ay, doctor, yo lo vi a usted, y tengo una señora que, por cierto, te adora, y me dice, yo lo vi a usted con el guapo de Omar y lo sigo todo el tiempo. Les digo, muchísimas gracias. Dígame, ¿está nadando? No. Dígame, ¿está haciendo dieta? No, estaba esperando que usted me viera. Entonces, ¿esto qué indica? La persona no quiere hacerse daño, no quiere hacer nada hasta no tener claro su diagnóstico. Tienen claro su diagnóstico, entonces saben lo que tienen que hacer. ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? Es fundamental. Cuando uno puede hacer algo, cuando uno puede tomar cartas en el asunto, cuando uno puede activamente participar en su tratamiento, uno se siente mucho mejor, porque estoy haciendo algo. No solamente estoy a lo que ocurra y a lo que hagan los demás, tengo absoluta pérdida de control. Eso no debe pasar, y por eso aclarar el diagnóstico es uno de los factores más importantes primero, y por eso lo puse de primero. Sí. Luego, no recurra a analgésicos como primera medida. Los analgésicos deben de ser mi última, es lo que yo llamo analgésico, o sea, receta de rescate. La receta de rescate que yo le doy a algunos de mis pacientes, les insisto, déjelo cuando ya usted no tiene otra alternativa. Si está con dolor, un masaje. Si está con dolor, compresas frías o calientes, todo depende de la situación. Haga ejercicio, estire, aplíquese aceite y que lo froten los músculos. Mucho del dolor es por el espasmo crónico muscular que se ve agravado por las emociones, y entonces ese dolor necesita ser relajado, esos músculos necesitan ser relajados para que el dolor se alivie. Pero no recurramos a analgésicos como primera alternativa. Amén de que los analgésicos tienen un grave problema, son terriblemente adictivos. Y la adicción es doble, tanto física como psicológica. Si esto me quita el dolor, a esto voy. Siempre es una conducta aprendida de que esta es la pastilla, pero resulta que bioquímicamente ese analgésico, desde acetaminofén hasta morfina,
va perdiendo su efecto porque el cuerpo se va acostumbrando y entonces tenemos que ir escalando. Ya el acetaminofén no me sirve, ahora tengo que pasar a diferentes tipos de antiinflamatorio, ya pasé por toda la farmacia, ya he utilizado todos los antiinflamatorios, empiezo a utilizar opiáceos y los opiáceos son espantosamente adictivos. En el dolor crónico espinal, opiáceo es prácticamente una herramienta ya de desesperación, porque ya hicimos todo, porque ya el médico no tiene nada que pueda hacer para mejorar el dolor, desde cirugía hasta no cirugía, y no le queda otra alternativa. Pero Omar, yo opiáceos los receto extraordinariamente, es prácticamente nunca. Doctor, solo para terminar de aclararle aquí a Alejandra Reyes, que nos está escribiendo, hemos hablado mucho de la zona lumbar, pero hemos hablado también a nivel general cuando nos referimos a dolor espinal. Y ella pregunta si estas emociones también pueden provocar dolor en las cervicales. Por supuesto que sí, y muchísimos de mis pacientes lamentablemente han considerado que lo que tienen es estrés, y durante muchos años de dolor. Y esto es lo que yo no quiero que la gente considere, que mi dolor es solo estrés. No. Aquí estamos hablando de que hay una base estructural orgánica y las emociones la empeoran. Y entonces, si tenemos esa base estructural, si tenemos un poco de daño en la columna cervical, si hemos pasado años usando computadoras, escribiendo, celulares, etcétera, muy probablemente hay una base estructural dañada y el estrés y las tensiones y las preocupaciones, nuestra vida diaria se puede desencadenar en el cuello. Entonces tengo pacientes que me dicen, doctor, yo siempre he considerado por 20 años que lo que tengo es puro estrés, pero tienen un daño espinal importantísimo. Y eso es lo que no quiero que se confunda. Sí, las emociones desencadenan en sitios vulnerables del cuerpo. Doctor, muchas gracias. Es siempre un placer. No, siempre es un gusto para nosotros entrevistarlo. El doctor Eduardo Huertas, neurocirujano. Le aparece en pantalla números de teléfono si usted necesita llamar al doctor. Él es especialista en columna y ofrece los siguientes números: 2208-1211 y también una línea de WhatsApp 8391-2111. Recuerde, siempre lo decimos, tenga paciencia, que la idea es que el doctor en algún momento, el doctor o los asistentes puedan... Nos puede tomar rato, pero contestamos. Bueno, pero van a contestar, de eso sí. Recuerde que pueden repasar la entrevista en un rato también en teletica.com y en el Facebook de Buen Día. Vamos a colocar allí el link de este tema que me parece muy importante. Hay que controlar el estrés. Estamos viviendo días carrereados, años carrereados. Siente uno literal a veces un simio encima, doctor. Y un año difícil. Y ha sido un año particularmente difícil. Así que ojalá que esta entrevista con el doctor Huerta le haya servido a usted muchísimo para que sea un llamado de atención para decir, bueno, llevémosla suave y sobre todo no nos automediquemos. Mejor buscamos la consulta del especialista.